Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como siempre, ha habido algunas personas que me han preguntado por el camino sinodal alemán y los problemas que está habiendo con él y que quieren que lo explique de manera que se pueda entender. Mirad, hace unos años el Papa convocó un sínodo para la sinodalidad, que era un sínodo para hablar sobre cómo en muchos aspectos de la Iglesia debemos los sacerdotes no ir solos por nuestra cuenta o mandar y ordenar, sino contar con los que no sois sacerdotes pues para organizar la iglesia, sin que el cura deje de ser cura, de ser el que celebra misa, los sacramentos, ¿no? El que rige de algún modo la comunidad, pero que todos participemos para construir una iglesia entre todos, con todos y para todos, ¿no? Un poco como decía también aquí el obispo de Madrid donde yo estoy. Eso hizo que en Alemania comenzara lo que llamaron el camino sinodal, que era como unas asambleas en las que se reunía gente de Alemania, con los obispos, sacerdotes, laicos, para empezar a tratar ciertos temas. ¿Qué pasa en Alemania? En Alemania el Estado paga una gran cantidad de dinero a la iglesia, porque en la declaración de la renta, para que nos hagamos una idea, tú tienes que marcar a qué iglesia das una parte del dinero. No puedes elegir no dar a ninguna. Entonces mucha gente da a la iglesia católica y en tal sentido la iglesia católica en Alemania tiene mucho dinero y por eso hay mucha gente en la iglesia católica, muchos laicos que están contratados como secretarios de la parroquia, como limpiadores, como coordinadores de pastoral o de mil cosas que hacen que de algún modo mucha gente esté en la iglesia católica en Alemania por un tema más bien económico que por un tema de fe. Este tema está ahí, yo no lo voy a juzgar. El caso es que al comenzar las reuniones para el camino sinodal, empezaron a plantearse ciertos temas que la Iglesia Universal ya había dejado zanjados. Por ejemplo, el tema de la ordenación de las mujeres, algo que ya dejó zanjado San Juan Pablo II, no porque las mujeres sean peores ni mejores, sino simplemente porque el Señor encomendó el ministerio apostólico solamente a varones, porque él así lo consideró. En una época en la que en el mundo griego, por ejemplo, era común que hubiera sacerdotisas, pero cuando el Evangelio se extiende, pues se ve que Cristo ha querido dejar esa misión solo a varones, mientras que las mujeres tienen otras funciones igual de valiosas o mejores que las de los sacerdotes. El tema de que los sacerdotes no se puedan casar es una cosa que ha elegido la Iglesia de Occidente, que podría cambiar, pero bueno, ellos empiezan a plantearla, ¿no? Luego comienzan a plantear otras cuestiones más, pues como bendecir a parejas que sienten atracción por el mismo sexo y que están juntas y que tienen relaciones entre ellos, cosa que la Iglesia dejó clara también en el Catecismo, que esas personas hay que acogerlas sin ningún tipo de discriminación, con respeto y con delicadeza, pero que los actos no pueden aceptarse porque están intrínsecamente desordenados. Pero comenzaron a pedir la bendición, incluso la ordenación de personas con esas tendencias y otro tipo de cosas. Ante este tipo de movimientos hubo mucho revuelo un poco en la Iglesia Universal y finalmente la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es como si dijéramos el centro más importante del Vaticano, la mano derecha del Vaticano, ¿no?, del Papa, sacó un documento diciendo que no se podía bendecir a personas que en atracción por el mismo sexo que tuvieran relaciones entre ellas, que se podía bendecir a personas o a relaciones que estuvieran dentro del contexto de la Iglesia, de lo que está permitido. Y lo que no está permitido, hay que decirles pues que se conviertan, que sí, que Dios les ama, les quiere, pero que no acepta ese tipo de comportamientos porque no son conforme a la ley natural. Frente a esto, el camino sinodal alemán, muchos curas alemanes respondieron haciendo bendiciones públicas de este tipo de parejas, ¿no? Entonces, los obispos de Alemania pues no dijeron nada. Entonces hubo ahí como un poco de discusión, hubo algún documento de la Santa Sede en que se dijo que no podían ir a su bola, que había temas en los que ellos no podían decidir por su cuenta, e incluso hubo alguna amonestación del Santo Padre, del Papa, diciéndoles que no podían derivar hacia donde ellos quisieran, que ellos no podían tomar decisiones que tuvieran que ver con moral y con fe y que competían a la Iglesia Universal, que no es una cuestión de que aquí la Conferencia Episcopal decide pues, que la Virgen en lugar de ir de blanco vaya de blanco y azul. Bueno, pues eso no atañe a temas de fe y de moral, pero si tocas temas como el de la castidad o como el de la ordenación de hombres o mujeres, ¿no?, que también se ha planteado, entonces estás tocando temas que ya van mucho más allá de lo que es competencia tuya. Y entonces lo que sucedió fue que varios obispos y sacerdotes, ¿no?, del mundo, incluso conferencias episcopales como la de Polonia, escribieron cartas a los obispos alemanes pidiéndoles por favor que recapacitaran, que se dieran cuenta de que estaban estirando mucho la cuerda, de que estaban intentando hacer una iglesia a su manera, a su bola, que estaban empezando a apartarse del camino de la unidad de la iglesia.
porque la Iglesia es una, bajo la presidencia de Pedro, que mantiene la moral y el dogma, ¿no? Eso es lo que nos caracteriza, el mismo dogma y la misma moral. No puedes tú cambiarlo a tu bola. Y hubo muchas amonestaciones públicas de obispos, conferencias episcopales, sacerdotes, que decían, oye, mirad, esto no puede ser, ¿no? En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que en Alemania hay una problemática que nosotros no vivimos tan fuertemente en otros países, y es la presencia de la Iglesia protestante y la influencia de la Iglesia protestante en la Iglesia católica. Muchas iglesias protestantes se han amoldado al pensamiento del mundo, por supuesto los pastores se casan, ordenando mujeres, dando todo tipo de parabienes a pues, relaciones que no son conforme a la voluntad de Dios, y en la teología de Alemania se ha introducido desde hace muchos años un relativismo con respecto a lo anterior, ¿no? A la tradición de la Iglesia y al magisterio, poniéndolo muchas veces en duda. Y en ese sentido, precisamente Ratzinger fue grande porque fue un gran teólogo alemán, el mayor de este siglo, probablemente de la historia, que lo que ha hecho ha sido pues, responder un poco a eso y decir, mirad, no, o sea, hay que adaptarse al nuevo tiempo, pero sin cambiar lo que es nuestra esencia, ¿no? Y ahí estaba un poco la pelea, la tensión que ya vivió Ratzinger y que ahora, pues con el camino sinodal alemán, pues se les ha ido de las manos, ¿no? Entonces, esa influencia protestante, esa tendencia un poco a moldarse al mundo y esa teología progresista se han cuajado en el camino sinodal alemán, que finalmente ha decidido dar un paso ya, digamos, de ruptura con las amonestaciones que se le han hecho respecto de, bueno, por parte de la Santa Sede, de muchos obispos y conferencias episcopales y sacerdotes, y que hace pocos días aprobaba públicamente en contra de la documentación, del documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y en contra de todo que se pueda bendecir a parejas del mismo sexo. Se empiezan a plantear ya el tema del sacerdocio de la mujer, los sacerdotes casados y otro tipo de cosas, admisión de personas trans al seminario, a las órdenes sagradas, de manera que ya en tema moral, incluso habiendo sido amonestados, se han apartado, han decidido que con ellos no va, ¿no? Entonces, en la Asamblea de Obispos, 9 votaron en contra, 11 se abstuvieron y el resto, en total son 48, votaron a favor de estos cambios, lo cual supone ya una ruptura directa con aquello que se les ha planteado de un modo continuado por parte de la autoridad de la Iglesia, del Santo Padre, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de los obispos, de las conferencias episcopales, y es por lo tanto un paso que avanza en la dirección del cisma. ¿Qué es un cisma? Un cisma es cuando una parte de la Iglesia se aparta del resto de la Iglesia, rompe con el resto, decide pues ir a su bola, ¿no? Por así decir. Y en ese sentido, la Iglesia alemana todavía no es un cisma, esa parte de la Iglesia alemana todavía no es un cisma porque no han dado un paso oficial de ruptura con la Iglesia formal en la que han formado su propia Iglesia con su propia cabeza, pero sí que están en el camino del cisma, lo cual ha hecho que muchos, tanto obispos como cardenales y sacerdotes, volvamos otra vez a decir, mirad, esto ya pasa de castaño oscuro, se está empezando a cruzar la línea y parece que se va a desgajar la Iglesia. Entonces es una llamada de atención a los obispos alemanes de decirles, oye, estáis desgajando la Iglesia, estáis causando otro cisma. Lutero en su momento hizo un cisma con la Iglesia protestante que llamamos hoy la Iglesia reformada, y parece que Alemania otra vez está influida por la influencia, valga la redundancia, protestante, más las presiones del mundo y de la ideología actual, más la teología progresista, y que en este momento como que han visto que pueden tomar una decisión por su cuenta para salirse de todo lo que está mandado sin que nadie les diga nada, ¿no? O haciendo caso omiso, mejor dicho, a lo que les están diciendo, como que no va a haber consecuencias. Y en ese sentido, bueno, algunos opinamos que es el momento de tomar pasos un poco más radicales, ¿no? Desde de poner obispos hasta pues decir, oye, si no cambiáis el camino vamos a tener que decir que ya no sois parte de la Iglesia, o alguna otra decisión un poco más radical. Pero no porque seamos radicales, tradicionalistas malos, sino porque es que a pesar de todas las amonestaciones que se les ha hecho, el camino sinodal alemán está continuando con esa deriva que está rompiendo la Iglesia. Porque además también supone un precedente para el resto del mundo, ¿no? De algún modo, si una conferencia episcopal como la alemana se desgaja del resto de la Iglesia y la autoridad no dijera nada, pues entonces sería como un mensaje de decir, oye, pues aquí todo el mundo, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Por eso ha sido muy importante que el Santo Padre y que la Congregación para la Doctrina de la Fe y que otros obispos les hayan dado un toque de atención.
¿El siguiente paso cuál es? Bueno, pues no lo sabemos. Es una situación grave porque supone una ruptura verdaderamente dentro de la Iglesia, ¿no? Y en ese sentido nosotros debemos recordar que somos una sola Iglesia con una sola doctrina, dogma, enseñanza y una misma moral. Y que la Iglesia camina unida al Santo Padre y camina en conjunto. No puede hacer cada uno lo que le dé la gana, porque somos una familia. El Señor quiso que estuviéramos bajo la autoridad de Pedro, así lo dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y bajo la autoridad de los apóstoles, a quienes les dio el poder de atar y desatar y de mantener en la historia su mensaje. Los apóstoles son los obispos, pero claro, igual que hubo un apóstol que entregó a Jesús como Judas, ¿no? O que le negó como Pedro, pues hay apóstoles, hay obispos que le están negando también y los demás les están llamando al orden. La iglesia es una y mantiene la unidad. Nosotros no predicamos las cosas porque sea lo que el mundo quiere oír, sino porque es la verdad, ¿no? Y hay cosas que no pueden cambiar. Lo que antes era malo no puede hoy ser bueno, moralmente hablando, ¿no? Y en ese sentido es cierto que hay mucha presión por parte del mundo y de la sociedad para cambiar ciertas cosas, pero es que no nos corresponde a nosotros, sino que nosotros tenemos que vivir en la obediencia a la Iglesia, una obediencia que permite, por supuesto, opinar, hablar, decir, discutir la teología, pero que finalmente dice, bueno, Señor, si yo quiero avanzar con tu Iglesia, no fuera de tu Iglesia. ¿No? Ha habido santos que verdaderamente han sido un poco apartados, pues a veces en momentos de su vida, como San Juan Bosco, como el Padre Pío, San Felipe Neri, que les han dejado de lado y les han dicho, cuidado porque no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo, y ellos, sabiendo que estaban haciendo lo correcto, siempre han permanecido fieles a la Iglesia, obedientes a su obispo, a su superior, hasta que finalmente la Iglesia ha dicho, no, pues nos hemos equivocado, esta persona tenía razón, ¿no? Entonces los grandes santos lo que han hecho ha sido obedecer a la Iglesia, incluso cuando lo que estaban haciendo era bueno, y sin embargo la Iglesia la miraba con sospecha. ¿Qué diferencia hay con estos obispos que, a pesar de incluso la amonestación pública de la Iglesia universal, continúan con sus teorías al final porque quieren ir a su bola, ¿no? ¿Qué es lo que hay de fondo en estos obispos? Yo creo que es agradar al mundo y la presión de estas personas contratadas que os decía, que como muchas veces tienen una fe un poco así de andar por casa o que tienen mucha relación con iglesias protestantes, pues están haciendo mucha presión a la Iglesia alemana para que cambie. Claro, toda esta gente que está contratada, que vive de la Iglesia alemana, que no se la puede despedir porque habría que hacer indemnizaciones millonarias, están presionando mucho y parece que los obispos están cediendo a esta presión. Algunos están firmemente convencidos de lo que proponen y otros simplemente pues están cediendo a la presión. ¿Qué hay que hacer? Rezar por ellos mucho para que se conviertan y cambien, y también yo creo que elevar una petición al Santo Padre para que, aunque sea duro y difícil, haga una intervención directa y pues de algún modo tajante en este tema, en ese aspecto, sobre el camino sinodal alemán, y aunque eso pudiera suponer una ruptura e incluso que mucha gente de la Iglesia de Alemania se marchara de la Iglesia católica, al final esta Iglesia es la que es. No se puede hacer una Iglesia, una religión a tu medida, sino aceptar la revelación de Jesucristo. Y en ese sentido, pues es difícil decir esto, ¿no? Decir, pues, ¿cómo vamos a decir que echen a la gente de la Iglesia, ¿no? Pero es que, claro, el que ya ha roto con la Iglesia, el que ya va a su bola, el que no acepta lo que señala la Iglesia, el que no acepta al Papa, el que no acepta la doctrina de la fe, ya está fuera de la Iglesia. Lo que pasa es que no se ha declarado públicamente, pero ya lo está, ¿no? En ese sentido, me imagino que el último paso es ya decirles, mirad, o cambiamos esto o estáis fuera. Espero que este vídeo os haya ayudado a comprender qué está pasando con la Iglesia en Alemania, a comprender las repercusiones que tiene también en el resto del mundo y la urgencia de permanecer fieles a nuestra fe para que no caigamos en este tipo de cosas pues que no proceden. Ánimo y adelante. Suscríbete.